Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida una vez más a su canal Bethesda Sabinas Hidalgo. Es un privilegio y una bendición para nosotros contar con su presencia. El día de hoy estaremos dándole continuidad a un tema que iniciamos hace poco, que empezamos a compartir con ustedes. Estaremos con la ayuda del Señor dándole seguimiento a este tema que hemos titulado Los dones de Dios. En ello estaremos compartiendo ahora en esta segunda parte acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, les invitamos a permanecer con nosotros durante los siguientes minutos y les invitamos, por supuesto, a que mantengan su Biblia cerca para que puedan seguirnos en este pequeño estudio bíblico que estamos compartiendo con ustedes. Y bien, pues sin más preámbulo, demos paso para iniciar con este tema, los dones de Dios. Y bueno, estamos ya listos de regreso para dar inicio con nuestro tema. Estuvimos compartiendo con ustedes en la primera parte acerca del Salmo 68:10, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y en la primera parte de este estudio les estuvimos hablando acerca de los talentos. Les decíamos que los dones de Dios los dividimos en dos partes. Algo que llamamos talentos, que son esos dones naturales que recibimos al nacer, y otra parte de ellos que conocemos como dones espirituales, que estos son sobrenaturales, que estos, los dones espirituales o sobrenaturales, los recibimos en el segundo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. En esta primera parte que ya compartimos con ustedes, les explicamos cómo se reciben los dones naturales, a través de quién llegan estos dones naturales y cómo se ejercen. En esta segunda parte pretendemos continuar ahora explicándoles acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, les invitamos a que nos sigan en su Biblia. Estaremos utilizando pasajes como Romanos capítulo 1, del versículo 8 al versículo 11. También estaremos viendo otra porción de la Escritura que es 1 Corintios capítulo 12, del verso 3 al verso 7. Y también estaremos viendo 1 Corintios capítulo 12, del verso 28 al 31, así como Efesios capítulo 4, del verso 7 al verso 11, entre otras citas y algunas de estas que estaremos ampliando. Básicamente estaremos utilizando estas partes de la Escritura para introducirnos en el tema de los dones espirituales. Recuerde, el tema general es los dones de Dios. Luego dividimos nuestro estudio en dos partes, los dones naturales o talentos y dones espirituales o dones sobrenaturales. Ahora estamos en esta segunda parte, hablando de los dones espirituales. Y vamos a darle paso a este tema. Acompáñenos, por favor, mantenga su Biblia abierta y vamos a dar inicio. Primero, veamos cuál es el propósito de los dones espirituales. Como ya explicamos y nos dice el Salmo 68, el propósito fundamental de tanto los talentos como los dones espirituales es que Dios habite, se mueva entre los hombres. Desgraciadamente, como ya explicamos, la mayoría de quienes reciben talentos no se mueven en la voluntad de Dios, no reconocen a Dios como debieran al ejecutar o ejercer los talentos que reciben por gracia, por misericordia de Dios. En el caso de los dones espirituales, estos tienen tres propósitos fundamentales. Amén, independientemente de que el propósito inicial es que Dios pueda habitar entre los creyentes en este caso, puesto que explicamos ya que estos dones se reciben solamente al nacer de nuevo. Esto es, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo son objeto de estos dones. Y los propósitos fundamentales después de que Dios habite entre los creyentes
son los siguientes. Los dones espirituales son dados por Dios para fundar, para edificar y para consolidar la iglesia. Hablamos de la iglesia local, hablamos de las iglesias o la iglesia universal y hablamos también no solo del grupo que es la iglesia, sino también del individuo. De tal manera que los dones espirituales tienen el propósito de fundar, edificar, consolidar tanto a la iglesia local y universal como al cuerpo de Cristo, como al creyente, el individuo que forma parte de esa iglesia o de esa congregación. Entonces, que no se nos olvide, hay tres propósitos principales por los cuales Dios da los dones a la iglesia: fundar, edificar y consolidar tanto a la iglesia como al individuo, al creyente en particular. Ahora bien, cuando hablamos de los dones espirituales los encontramos en la Escritura enseñados en tres grupos principales. Estos tres grupos principales los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 6. Y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo, es el mismo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el Padre, es el que hace todas las cosas en todos. Repito el verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí encontramos tanto al Espíritu Santo como a nuestro Señor Jesucristo, como a Dios, el Padre. Y por ello dividimos los dones espirituales en tres grupos. El primero, que llamamos los dones del Padre o las operaciones del Padre. El segundo, que llamamos los dones del Hijo, que también son llamados los 5 ministerios. Y el tercer grupo, que conocemos como los dones del Espíritu Santo. Estos son los tres grupos en los que se dividen los dones espirituales: los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo. Como podemos ver en los versículos de 1 Corintios capítulo 12, del verso 4 al verso 6, encontramos que se les dan diferentes nombres: dones, ministerios y operaciones. Aunque todos estos son regalos, dones de Dios para la iglesia, tienen funciones específicas. Fueron dados para cumplir un propósito. Fueron dados a la iglesia para edificar, como ya dijimos, fundar, edificar y consolidar. Pero funcionan de diferentes maneras y en diferentes tiempos en el creyente y en la iglesia. Vamos a introducirnos a estos dones espirituales y vamos a comenzar el día de hoy hablando de los dones del Hijo. Los dones del Hijo. Efesios capítulo 4, del verso 7 al verso 16. Para que si me va siguiendo con su Biblia, le dé tiempo. Efesios 4, 7 al 16. Y comenzamos a leer el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Note por favor que está hablando del Señor Jesucristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa es la primera parte del versículo 18 del Salmo 68 que leíamos al principio de nuestro estudio. Y en esa primera parte, recuerda usted,
Le dio dones a los hombres y luego en la segunda parte dice, y también a los rebeldes. Bueno, aquí está hablando de los dones espirituales, no de los talentos. Y aquí particularmente está hablando de los dones del Hijo. Es Cristo quien imparte estos dones. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y él mismo constituyó, ¿quién? El Hijo, Cristo. Y él mismo constituyó el que descendió y el que fue exaltado por encima de todo principado, de toda potestad y de toda autoridad. Es el Hijo, Cristo. Y él mismo constituyó a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los dones del Hijo son también llamados dones fundantes o de gobierno. Dones fundantes porque es a través de estos dones ministeriales que la iglesia se funda. Son también estos dones ministeriales apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, llamados dones de gobierno, porque es a través de estos dones ministeriales que la iglesia es gobernada. Recordemos, amados hermanos, que es Dios quien gobierna la iglesia. La iglesia no se gobierna en una democracia, ni tampoco se gobierna en una aristocracia, que la iglesia está gobernada en una teocracia. Es Dios el Rey, es Dios el que ordena y el que guía. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él, a través de estos dones ministeriales que Él dio como regalo a la iglesia, que Él mismo constituyó, según leemos en Efesios 4:11, gobierna la iglesia. Estos 5 ministerios entonces los conocemos como dones fundantes o dones de gobierno. Ellos, estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que como ya dijimos, son reconocidos como los dones del Hijo, también es importante que recordemos esto. Actualmente hay dentro de la teología evangélica 2 corrientes principales acerca de los dones. Quienes creen que los dones han cesado, esa corriente se llama cesacionismo, creen que los dones espirituales no funcionan más, ¿sí? Creen que esos cesaron cuando murió el último de los 12 apóstoles. Otra corriente, dentro de la teología evangélica, creen que los dones siguen vigentes. Esta corriente teológica se conoce como continuista. Creemos, me incluyo, que los dones siguen vigentes. Y hablando de los dones ministeriales, actualmente hay una gran controversia dentro del ámbito de la iglesia cristiana evangélica, sobre todo sobre el tema de los apóstoles, que en los últimos tiempos han surgido tantos apóstoles. Ha habido tantas personas que muchas veces se autonombran apóstoles, que esto se ha convertido en un verdadero debate dentro del ámbito de la iglesia. En otra ocasión, si el Señor lo permite, estaremos hablando particularmente sobre el tema de los apóstoles. Pero sí, quiero aclarar que nuestra posición, lo que nosotros creemos, es que los dones siguen vigentes, que hoy siguen siendo necesarios estos 5 ministerios, porque hoy se siguen fundando iglesias, porque hoy la iglesia tiene que ser guiada, dirigida. Y esto es importante de aclarar. Cuando hablamos del gobierno de la iglesia, no nos referimos de ninguna manera, por ningún motivo, a que estos ministerios se enseñoreen de la iglesia. Gobierno
no es lo mismo que dictadura. Sobre todo cuando hablamos del gobierno desde la perspectiva bíblica. El gobierno, desde la perspectiva bíblica, tiene el propósito de guiar, de proteger, de dirigir. En ninguna manera esto significa que quienes ejercen estos ministerios tengan una posición más elevada que el resto de la iglesia. Somos todos iguales delante del Señor. Sin embargo, hay diferentes funciones dentro del cuerpo. Y estos 5 ministerios deben ejercer el gobierno de Dios desde la perspectiva que les menciono, de proteger, de guiar, de dirigir, de poder orientar a la iglesia en el rumbo que ésta debe tomar desde la perspectiva de la cabeza que es Jesucristo. Por ello, es muy importante que quienes ejercen estos ministerios tengan las credenciales, esto es, que den el fruto de estos ministerios. Porque sí, ciertamente, hoy día se han levantado tantas personas, hoy día usted escucha apóstoles hasta en la sopa, ahorita todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, y creo que esto, en gran medida, es lo que ha traído toda esta controversia por tanto mal testimonio, por tantas cosas que suceden, que han sucedido y que seguramente seguirán sucediendo en estos tiempos finales en torno a la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, también creemos que estos ministerios deberían de seguir vigentes, puesto que necesitamos los maestros, necesitamos los pastores, necesitamos los evangelistas. Es consecuente que los otros 2 también tengan que estar vigentes. Pero bueno, de esto hablaremos un poco más ampliamente en otra ocasión, con otro tema, refiriéndonos específicamente a los apóstoles. Les decíamos que estos 5 ministerios o estos dones del Hijo o estos dones ministeriales tienen el propósito de fundar a la iglesia. Una iglesia local es fundada por alguien con un ministerio como el apóstol. Ellos tienen particularmente esa función, llegar a donde no hay nada, comenzar de cero y hacer que una iglesia nazca por el poder de Dios. Esa es una de las funciones de los apóstoles, nutrir y equipar a los creyentes. Esto es muy importante. La iglesia necesita ser alimentada, nutrida y equipada. Y son estos ministerios los que se encargan o deberían de encargarse de estas funciones dentro de la iglesia. Como leemos a partir del verso 12 de Efesios capítulo 4, estos ministerios también se encargan de perfeccionar a los santos. Leamos Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso fueron constituidos por el Señor. ¿Sí? Dice, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note por favor que estos 5 dones, estos 5 ministerios, son los que fundan. Estos se encargan de alimentar, hacer crecer a la grey, constituir la iglesia, hacerla crecer, fortalecerla a través de nutrirla. Luego tienen que equiparla, y en este equipamiento encontramos esa palabra del versículo 12, perfeccionar a los santos. Para el pensamiento común o tradicional, un santo es alguien que no necesita ser perfeccionado, porque tienen el concepto de que santo es alguien que nunca peca, impecable, inmaculado, ese es un santo. Cuando la Biblia nos enseña otra cosa muy diferente. La palabra de Dios nos enseña que algo es santo, es algo o alguien que ha sido separado para el servicio de Dios. En este caso, los santos, los que son llamados por Dios, los que son apartados para Dios y para su obra, tienen que ser perfeccionados.
Porque un santo no es alguien que nunca peca, no es alguien que es perfecto, que nunca se equivoca. Por eso se usa aquí la palabra perfeccionar, que en su original básicamente significa llevar a madurez. Y esta es la función de estos dones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que deben ayudar, coadyuvar en la obra de Dios a través del poder de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para que el creyente que ha nacido de nuevo siendo un bebé comience a desarrollarse, se nutra, crezca y alcance la madurez, que ese es otro punto importante. Hoy día encontramos que en muchas ocasiones a los nuevos creyentes se les envía a la obra antes de nutrirlos, antes de equiparlos. Y por esto es que encontramos tantos problemas en la iglesia de hoy. Es necesario que el santo, el creyente, sea perfeccionado, que lleve madurez. Y el propósito de llevarlos a madurez es precisamente, como dice el verso 12, para la obra del ministerio, del servicio del Señor. Y luego finalmente dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios fundantes, estos dones de gobierno o dones del Hijo, establecen las bases para una iglesia. Luego comienzan a preparar los nuevos creyentes, nutriéndolos y equipándolos y luego enviándolos a la obra, para que entonces la iglesia sea edificada. La iglesia, mis amados hermanos, no se construye con la labor de una persona. La iglesia se edifica y se construye con la labor de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia misma, dirigida por la cabeza, que es el Señor Jesús, a través de los dones que el Señor mismo nos ha dado con este fin y con este propósito. Encontramos también que es importante notar en el verso 13, Efesios capítulo 4, verso 13, que dice cuándo va a terminar esta labor. Y por eso insistimos en la continuidad de estos dones del Hijo. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo es que el cuerpo va a llegar a esta condición o a esta posición? Cuando estemos con Él. Entonces seremos transformados, glorificados. Por eso creemos que estos dones siguen vigentes. Hoy la iglesia tiene que seguir siendo fundada en diferentes partes. Hoy el creyente tiene que seguir madurando, perfeccionándose. Y esta es la obra que tienen que realizar estos dones. Para eso Jesús los constituyó, para fundar, para nutrir, para equipar, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí permítanme abrir un paréntesis para decirle algo que es muy práctico, porque estamos llenándonos de entendimiento de todo esto, pero necesitamos ver algunas cosas prácticas. Hoy encontramos iglesias donde así como llega el nuevo creyente, de inmediato lo mandan a hacer la obra de Dios. No le dan tiempo de madurar. No le enseñan. No hay ministerios capaces que les ayuden a ese perfeccionamiento, a esa madurez, para que luego sean capaces de servir al Señor en el ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué terminan haciendo? En lugar de edificar el cuerpo de Cristo, terminan destruyendo la obra de Dios.
con su mal testimonio, con su incapacidad, terminan haciendo cosas que no agradan a Dios. Y esto se convierte en un perjuicio para la obra del Señor. Pero también está la otra parte, donde hay iglesias donde los creyentes están ahí 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y aún no son capaces de desarrollar el ministerio al que el Señor los ha llamado. Aún siguen sintiéndose niños en Cristo y aún siguen sintiéndose incapaces de hacer la obra de Dios. Tanto una cosa como la otra son un problema en la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene que edificarse. La iglesia tiene que ser edificada por la iglesia. Y por ello es indispensable que el creyente entienda la parte que le corresponde, sepa cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Estos 5 dones del Hijo, o dones ministeriales, o dones fundantes y de gobierno, todos estos 5 sirven para eso y son fundamentales a la hora de iniciar con una obra. Me refiero a establecer una nueva iglesia en cualquier lugar del mundo. Si tú eres llamado por Dios a desarrollar alguno de estos dones que has recibido del Señor, por favor, reconoce y entiende. Tú tienes que ser edificado. Tú no te puedes mover fuera de la autoridad y del orden establecido por Dios. Estos dones, el Señor los estableció precisamente para ejercer su autoridad, su poder, y a través de ellos que nosotros podamos llegar a esa madurez a la que se refiere el versículo 12, cuando dice perfeccionar a los santos. Finalmente, el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta parte de los dones del Hijo, vemos que estos 5 ministerios tienen el propósito de parte de Dios de ser un regalo para que la iglesia pueda ser fundada y dirigida, pueda ser guiada, pueda ser protegida. Estos 5 dones, los dones del Hijo, están establecidos para que la iglesia pueda desarrollarse, para que el nuevo creyente pueda alcanzar la madurez que necesita para desarrollar el ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruir el cuerpo de Cristo. Un nuevo creyente, alguien neófito, no es capaz de edificar el cuerpo de Cristo. Más bien, traerá problemas y dificultades al cuerpo de Cristo. Es necesario que el nuevo creyente sea capacitado, sea discipulado, sea perfeccionado en las palabras del apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 de Efesios, y que una vez alcance madurez se le equipe, que esa es otra palabra importante, que tenga los elementos suficientes para desarrollar su ministerio. Una vez habiendo identificado, como leímos acá, cada miembro del cuerpo tiene una función y tú necesitas saber qué parte te toca, cuál es tu función y desarrollarla, porque a eso hemos sido llamados, a edificar el cuerpo de Cristo. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, cada miembro de la congregación tiene una función. Si tú solamente eres de las personas que llegan ocasionalmente a la iglesia, se sientan ahí, disfrutan de la alabanza, se gozan en la alabanza y luego se van y ya no saben qué pasó con la iglesia en toda la semana o en los 15 días o a veces hasta el mes, déjame decirte que estás fuera de lugar.
Tú formas parte de un cuerpo y tú tienes que reconocer cuál es la función que te corresponde hacer. Porque todo el cuerpo debe estar bien concertado en un concierto. Todo debe de funcionar en armonía, cada quien haciendo la parte que le corresponde. Y entonces, cuando el cuerpo está concertado, cuando funciona en armonía, el crecimiento empieza a darse porque el cuerpo está vivo, porque el cuerpo está haciendo la parte que le corresponde a través de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cada uno de los ministerios de la iglesia, llámese el ministerio de oración, llámese ministerio de alabanza, ministerio de evangelismo, ministerio de enseñanza, son coyunturas que van uniendo a los miembros y les van dando ese concierto, esa unidad para que la iglesia funcione como es la voluntad de Dios. Hasta aquí por el día de hoy, mis amados hermanos, nos detenemos. Les animo a que mediten en esta parte de los dones espirituales, los dones del Hijo, dones fundantes o de gobierno, los dones que sirven para fundar, para gobernar a la iglesia. Los 5 ministerios o los oficios ministeriales o los dones de ministerio o los dones ministeriales. Todos estos son los mismos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cuando encuentres un ministerio de esta naturaleza, aprovéchalo. Aprovéchalo, es un regalo de Dios para ti. Es un regalo que va a ser utilizado por el Señor para edificar tu vida, para edificar tu casa, para edificar tu iglesia. Que sea una bendición. Aprovéchalo. Sácale todo el jugo que puedas, pero también participa con él. Porque cada uno de estos ministerios están dados a hombres que están ahí y que tienen las mismas necesidades que todos los demás. Somos iguales y todos tenemos las mismas carencias como seres humanos, pero al mismo tiempo tenemos diferentes dones y diferentes funciones en el cuerpo. Por ello, tenemos que trabajar en concierto, tenemos que estar en unidad para que la obra de Dios se desarrolle como el Señor quiere. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Vamos simplemente ahora a orar para darle gracias a Dios y continuaremos posteriormente con el siguiente tema acerca de los dones espirituales. Les invito a que juntos oremos y le demos gracias a Dios. Señor, te doy muchas gracias porque podemos ver en tu bendita palabra, tu revelación, los dones que tú le has dado a tu iglesia. Permite, Señor, que todos nosotros podamos entender esto y que podamos movernos, Señor, a través de estos dones. Que podamos identificar a qué hemos sido llamados cada uno de nosotros. Que podamos, amado Padre, realizar la labor que nos corresponde en la obra del ministerio, en la edificación del cuerpo de Cristo. Bendice, Señor, a mis hermanos. Aclara en su corazón, en su mente, a qué han sido llamados. Permite, Padre, que no haya ni uno solo de mis hermanos que se sienta fuera de lugar. Que siga pensando que no tiene la capacidad, que no sabe cómo. Que se pueda acercar a donde sea necesario en la iglesia para ser edificado, para alcanzar madurez, para que sea equipado y que sea enviado, Señor, a hacer tu voluntad. Este es tu propósito, que tu cuerpo crezca en todo, según la cabeza que eres tú, Señor Jesús. Y yo quiero darte muchas gracias por esos hombres que tú has llamado, por estas personas que tú has traído y a quienes has dado estos ministerios, estos dones para la iglesia llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Señor,
sigue enviando obreros a tu mies. Sigue usando estos hombres, Señor. Sigue usando estos ministerios. Sigue edificando tu iglesia en medio de los tiempos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos podamos estar en tu presencia, hasta que todos, Señor, seamos glorificados. Por ello, Padre, dejo en tus manos a cada uno de los que me han escuchado el día de hoy, de los que a través de este video han visto, Señor, lo que compartimos. Permite, Padre, que tu palabra quede en sus corazones y que sea tu Santo Espíritu el que los motive y los anime a servir en tu obra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Hasta aquí por el día de hoy, mis amados hermanos. Espero que Dios les bendiga abundantemente. Nos veremos en la próxima para continuar con los dones del Padre o los dones del Hijo, que son los que nos faltan todavía. Estaremos al pendiente y seguiremos compartiendo con ustedes. Me despido, como siempre, Pastor Sergio Vélez, diciéndoles, hasta la próxima.